Hola a todos, mi nombre es Liliana y hoy en una jornada donde seguramente íbamos a hablar de tecnología muy aplicada o a la eficiencia de la operación o a la robótica de algunas actividades o a la inteligencia generativa o al uso de la data para poder tomar decisiones en nuestras operaciones, yo traigo un tema diferente y quiero que hablemos un poco de la neurociencia. Y hablar de la neurociencia es orientarnos un poco a esa tecnología aplicada a las personas. Y es que para mucho tiempo antes, atrás, el cerebro siempre fue considerado como esa unidad sellada. No sabíamos qué pasaba en el cerebro, no sabíamos qué procesos se daban dentro del cerebro. Y aunque los rayos X son de 1800, realmente en eso la medicina sí se toma su tiempo en desarrollos tecnológicos y el antibiótico es solo apenas de 1928 y hoy ya estamos diciendo que es insuficiente para las bacterias que tenemos. Solo hasta 1970 empezamos a partir de las tomografías a saber qué estaba pasando en nuestro cerebro, a saber cómo era la cognición, dónde se estaba dando el pensamiento, cómo estaba haciendo la reacción del cerebro frente a los impulsos de las diferentes situaciones. Y nace la neurociencia. Y esta neurociencia nos ha permitido saber varias cosas. Pues la primera, identificar a nuestro cerebro y reconocer que nuestro cerebro está compuesto por 3 cerebros. Un primer cerebro, que es el cerebro neocortes o la corteza prefrontal, que el desarrollo frontal es quizás nuestro gran cambio frente a nuestra primera especie, el Homo sapiens, es donde desarrollamos la razón, el pensamiento, el raciocinio, la toma de decisiones. Que también tenemos un cerebro que es el cerebro límbico, que es donde se desarrollan todas las emociones, los sentimientos, nuestro cerebro romántico. Y tenemos un cerebro que es el cerebro más primitivo, el más antiguo que tenemos, que es el cerebro reptiliano. Allí están las funciones automáticas, respirar, la digestión, pero está la esencia principal que domina nuestro cerebro, la función principal, la sobrevivencia. Y es en ese cerebro reptiliano donde se dan las principales interacciones con el entorno, porque lo más importante es sobrevivir en un entorno. Entonces las reacciones de huida, de pausa, están allí, en ese cerebro reptiliano. También la neurociencia nos trajo 2 conceptos muy valiosos. El embodied cognition, que empieza a ver que realmente no solo pensamos en el cerebro, que pensamos con todo el cuerpo. Inclusive hoy reconocemos el sistema digestivo y hablamos del estómago como el segundo cerebro. Y tenemos más neurotransmisores en todo el sistema digestivo que en el mismo cerebro. El embodied cognition nos empezó a ver que la piel, que es nuestro órgano más grande, es un gran elemento de cognición porque nos permite sentir el frío, el calor, las reacciones alérgicas. También la neurociencia nos ha permitido entender otro concepto que es el extended cognition, que aquí lo que empezamos a ver a partir de esas tomografías es que el cuerpo no solo piensa, no solo con el cerebro, no solo desarrolla cognición con el cerebro, sino que la relación que tiene con su entorno le genera reacciones. Y la reacción que tiene con el lugar, con la temperatura, con el ruido, con el olor, genera interacciones y genera impulsos que nos permiten tomar decisiones y acciones que básicamente es lo que llamamos pensamiento. Y nace la neuroarquitectura, porque entonces usando todas estas ciencias de la neurociencia, todos estos análisis del cerebro, empezamos también a estudiar que nuestro cuerpo reacciona con los componentes estéticos, con la geometría, con los lugares. Y allí hay un tema que es el que más me estaba apasionando estudiar los últimos días, que es todo lo relacionado con esto, porque de alguna manera, si hoy pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios construidos por los seres, pues el reto que tenemos es, bueno, esos espacios pueden enfermar, pueden estresar,
Y bueno, ¿qué tenemos que hacer para que esos espacios alivien, generen bienestar, generen longevidad? Y ese reto es un reto que me apasiona y por el que estoy pues contándoles esto aquí. Y es que un mismo espacio puede ser estresante y un color puede generar sensaciones de estrés para algunas personas, como el mismo espacio puede ser diferente inclusive con el mismo color. O inclusive un espacio usando esas gamas de colores puede llevar a la co-creación, a la innovación, al desarrollo de ideas. La neurociencia también nos trajo un concepto muy valioso, que es el concepto de la biofilia. Y el concepto de la biofilia, básicamente lo que nos dice es que como seres humanos reaccionamos frente a la naturaleza, que el contacto con la naturaleza, llámese las plantas, llámese las texturas, los materiales, lo que nos recuerde la naturaleza, nos permite reducir el estrés, nos incentiva el relacionamiento social, nos promueve la innovación. Y esto ha hecho que obviamente los espacios desde la neuroarquitectura estén empezando a estar cargados de esa biofilia. Qué pena, ahí se me adelantó. Y a nosotros desde la operación del Facility, pues nos duele un poquito el estómago cuando empezamos a pensar en el mantenimiento de las plantas en el interior, la reposición de las mismas, el sistema de riesgo, pero finalmente hoy los espacios están haciendo una apuesta muy importante a cómo la biofilia puede contribuir. ¿Cuál es la realidad hoy? Que el burnout es una enfermedad. Y es una enfermedad hoy declarada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad de tipo laboral. Entonces nos tiene que competir, porque si nosotros como Facility servimos a una organización cliente, sus empleados de esa organización cliente nos tienen que preocupar. Y realmente hoy estamos en unas cifras altísimas sobre el tema de enfermedad mental. Se pegó. A ver. Unos temas altísimos sobre enfermedad mental. Hoy reconocemos que es tan importante reconocerle la salud física como la salud mental. Hoy la mayoría de las personas declaran que han estado en situaciones de estrés y que viven situaciones de estrés. Hoy hablamos que la línea casa-trabajo no solo ya no se separa, sino que es muy difícil decir qué pasa en un lado del otro. El reto está también en que finalmente, cuando hablamos de estas situaciones, que hoy incluso la enfermedad mental ya supera el cáncer, estos son datos del 2024, son realidades que tenemos que gestionar en los espacios que habitamos. Entonces, esa condición nos tiene que llevar a pensar, bueno, ¿y como Facilities qué? ¿Qué estamos haciendo? Y es claramente que hoy podemos saber un cerebro deprimido, un cerebro no deprimido, un cerebro angustiado, y podemos medir y saber cómo impactar esto. Mi reto aquí es, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer desde los servicios que gestionamos? Por eso hoy hablamos de bienestar, inclusive trascendiendo un poco la experiencia. Hoy hablamos de bienestar y hay apuestas como la certificación WELL, que Anita pues ahorita nos va a compartir mañana, en donde pues trataron de reunir 10 puntos, podremos decir si son todos, no son todos, y donde seguramente ahí hay mucha tecnología que necesitamos aplicar, sensores de calidad de aire, de agua, movimiento, cómo gestionamos todos esos temas, pero hoy nos tiene que preocupar el tema del bienestar y cómo lo vamos a garantizar en las organizaciones. Igualmente, ¿qué ha pasado? Que cuando miramos todas las encuestas de riesgo psicosocial siempre hablamos de los factores protectores. Y hoy estamos viviendo una situación, David lo decía al principio, las empresas que dicen que se quieren volver, no se quieren volver, los que quieren mantener el trabajo híbrido, no quieren mantener el trabajo híbrido, pero finalmente hoy el factor protector del riesgo psicosocial en las organizaciones está marcado por la conexión social. Somos seres sociales y ese es un factor protector. Entonces, en las empresas estamos viviendo muchas cosas, como que los empleados no quieren ir a la sede, o que si van a la sede dicen, ¿para qué vengo si me conecto aquí igual que me conecto en mi casa? Porque casi que teletrabajo desde el puesto, lo mismo que hago desde la casa, porque no han sentido que estamos siendo capaces de ofrecer algo más en esas instalaciones. Y antes hablábamos de un activity-based work,
que era muy enfocado en qué voy a hacer en el lugar. Luego empezamos a hablar de cuándo lo voy a hacer y entonces empezamos a decir casa, hogar. Entonces nos metíamos en el tema del contexto y hoy realmente estamos volcados a mirar un poco para qué propósito estamos trayendo las personas a la sede, cómo podemos hacer de ese propósito algo que incentive la conexión social, que permita mantener esa flexibilidad y que también permita generar esa conexión con el propósito de la organización. Y los facilities, hoy nos hemos vuelto unos anfitriones, porque tenemos casi que atender, son eventos. Y nuestros clientes, nuestros usuarios de nuestras organizaciones clientes ya no son nuestros empleados de la organización cliente, sino que realmente tenemos que empezarlos a mirar como un guest, como un huésped. Y las instalaciones, no solo ya nos preocupamos por el café, qué tipo de café, de dónde, de cuándo, cómo se prepara, sino realmente todas esas cosas que queremos hacer para que haya conexión social. Y esa conexión social también nos ayude a intervenir las situaciones de salud mental que estamos teniendo en las compañías. Juan Carlos Baumgartner, que es de Space, un arquitecto, neuroarquitecto muy conocido, escribió un libro que se llama La oficina como una tribu. Y voy a posarme nomás en este libro para los últimos slides, donde es la invitación realmente a empezar a trabajar esos ambientes como anfitriones que somos en nuestras organizaciones y con el propósito de trabajar esa conexión social. Entonces hablamos de los espacios fuego, que son los espacios donde nos reunimos para el conocimiento. ¿Cómo incentivamos esos espacios que nos permitan conectarnos, compartir conocimiento? Que los grandes, los mayores de la empresa le puedan transmitir a esos jóvenes conocimiento, que es algo que hoy nos preocupa desde la virtualidad. Hablamos de los espacios cueva, y es que también necesitamos trabajar espacios en donde nos podamos aislar, un poco individuales o en grupos más pequeños, en espacios de mayor contención. Necesitamos trabajar temas de contención, pero también los espacios think, que son aquellos donde queremos generar ideas, queremos traer innovación, queremos generar propuestas, queremos generar soluciones. ¿Para qué? Igualmente, los espacios tótem. Las culturas, las civilizaciones, siempre hemos tenido ese espacio referente, la plaza, la iglesia, la torre, en el cual vamos, nos congregamos, nos identificamos. Y esos espacios también llaman a ese colectivo que nos permite la oficina y la asistencia a las sedes. Igualmente, espacios refugio, otros los llaman espacios de descarga, donde puedo descansar, desconectarme, encerrarme en un aula y gritar. Todos esos espacios que ayudan a trabajar también igualmente este tema desde la individualidad. Y por último, los espacios lúdicos, que son esos espacios que nos conectan desde el juego, desde las actividades sociales, desde el deporte, el movimiento, la conexión desde el juego. Entonces, pues lo que quería presentarles hoy es otra mirada de una ciencia diferente, de unas tecnologías distintas a que normalmente hablamos aquí en estos espacios de FM, enfocados en la persona, en lo más importante que no debemos perder, porque yo creo que todas esas tecnologías, toda esa robótica, toda esa inteligencia artificial generativa, todo lo demás, los avatar y todo lo que quieran poner, no tendrá sentido si no está al servicio de la organización cliente y de las personas de la organización cliente. Gracias.